Racional del tiempo, tiene el uso de la palabra el senador Feliciano Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Quería empezar con una reflexión. Las y los congresistas que hacemos parte del Senado de la República, la gente que nos elige con esperanzas de que vengamos a legislar para que las condiciones de vida, tanto en el campo como en la ciudad, mejoren. Así elige la gente, con esperanza, con vocación de que las cosas cambien en el país. Pero cuando vemos proyectos de actos legislativos, reformas, intervenciones, propuestas, debo lamentar que va en contravía de tantos electores que nos apoyaron, porque lo que está sucediendo aquí vemos son cosas totalmente diferentes para lo cual nos eligieron en las elecciones pasadas. Se dicen tantas cosas en campaña para atraer, para convencer a la gente, pero una vez electos hacemos todo lo contrario a lo que solemos decir en las campañas. Yo que vengo del campo, yo que me he criado en el campo, junto a miles de campesinos, vemos lo difícil que es acceder a la tierra. Vemos lo tremendamente difícil que es contar con recursos, que es contar con apoyo estatal. Vemos cómo nos debatimos en medio de la guerra, la violencia, en medio de tantas necesidades y dificultades para producir y llevar la comida a las mesas de los colombianos y colombianas. Cuando yo escucho hablar a muchos de los colegas aquí, siento que no conocen el país a profundidad, que la comodidad en que permanecemos no nos permite alcanzar a comprender la realidad diaria que vive la Colombia, esa Colombia profunda a la que nunca ustedes entenderán y podrán llegar para comprender la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Por eso uno escucha aquí que la movilización no tiene sentido, que estos gobiernos merecen oportunidades, o salen a decir después de electos que es un problema de los anteriores gobiernos y que por lo tanto merecen o tienen derecho a tiempos para que las cosas se vayan solucionando de manera gradual. El campesino de la Colombia profunda, cuando puede tener acceso a la tierra, no tiene con qué producir. Cuando produce y quiere vender sus cosechas, no tiene por dónde sacarlas. Porque aquí no se priorizan las vías secundarias, terciarias, las vías rurales, que es por donde anda la mayoría de los colombianos y colombianas. Decir que es una movilización absurda es no saber lo que la Colombia está padeciendo. ¿Cómo nos gustaría que los congresistas aquí saliéramos a escuchar a la gente de verdad, para que sepan, oigamos y entendamos lo que ellos están planteando? Y que eso que ellos plantean lo podamos hacer coherencia con la agenda legislativa que aquí transcurre de manera incoherente con las pretensiones del pueblo colombiano. Estas movilizaciones que hemos visto en los últimos días
Si bien es cierto, fueron convocadas por las centrales obreras en el país, hoy se configura como todo un levantamiento social y popular. No solo de la clase trabajadora ni la clase media, sino de todos los colombianos y colombianas más desfavorecidos, excluidos de políticas públicas, desatendidos históricamente por este Estado colombiano, a la cual ninguno de nosotros tal vez alcancemos a representar. Así que no reten al país. Cuando ustedes preguntan que los jóvenes no saben por qué se están movilizando, ellos sí saben. Los equivocados somos nosotros, que no los entendemos. Cuando juzgan a los indígenas por qué llegamos a apoyar el paro nacional en Bogotá, si los asuntos de reforma tributaria o reforma pensional o reforma laboral nada tienen que ver con los indígenas, están equivocados totalmente. Porque los indígenas sí sabemos que este paquetazo del gobierno Duque, por donde lo miremos, nos va a afectar a nosotros como población rural. El IVA, como aquí se ha planteado, la flexibilización laboral, como aquí se plantea, darle gabelas a los ricos, riquísimos del país, en el supuesto de que generen empleo para dignificar el país, es una falaz mentira. Cuando aquí le echan la culpa a los maestros por incitar a las movilizaciones, estamos totalmente equivocados, porque la gente en el país ya se dio cuenta de los malos gobiernos que tenemos. Ya se dio cuenta que la mayoría de los congresistas que salimos a decir cosas y que nos comprometemos a la hora de votar los proyectos, le salimos falsos a la gente que cree. ¿O no fue el caso de la convocatoria del señor presidente del Senado a las diferentes bancadas de los partidos, donde yo escuché que nos comprometíamos a frenar la reforma tributaria? Eso dijeron en esa reunión, pero fue lo primero que hicieron cuando llegó la hora de votar la reforma tributaria. ¿Qué es eso? ¿Hablarle claro al país o entretener al país? Aquí están matando a la gente, defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes campesinos, líderes afrocolombianos, líderes estudiantiles, líderes sindicales. Ahí están los datos. 42 indígenas asesinados en este 2019. Anuncios del gobierno que nunca se cumplen. ¿No serán motivos para salir a movilizarnos? El abandono del campo, las faltas de posibilidades dignas para que la gente viva en mejores condiciones. Aprovecho para socializar un dato. Señor ministro de Hacienda, señores del gobierno, este tipo de reformas que aquí se están planteando no contemplan las medidas diferenciales para la población del campo colombiano y mucho menos para la población indígena. Lo que resulta grave en la medida en que los niveles de informalidad en la ruralidad son superiores al 82%. El 82% de la población rural vive en condiciones de informalidad. Adicionalmente, en ambos contextos urbanos y rurales, las mujeres son las más afectadas por la informalidad, ya que en las ciudades el porcentaje asciende a un 49.3% y en el campo sube al 83%. ¿No creen que esto es desigualdad? ¿No creen que esto es lo que genera la crisis por la que se está manifestando la población colombiana?
¿No creen que medidas como los que se están planteando en la reforma tributaria, en la reforma pensional, en la reforma laboral, son motivos para que la gente salga a pronunciarse, a manifestarse tal y como lo están haciendo? Otro dato. En el tema del paquetazo que tiene que ver con el campo. La modificación de la reglamentación de la ley Sidres no solamente se remite a las reformas que están adelantando su trámite en el Congreso, su política de hacerle conejo a muchos de los aspectos que ha planteado la gente. Es de recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo fueron aprobadas una serie de facultades extraordinarias, entre otras cosas, suprimir trámites, procesos y procedimientos de la administración pública. El 22 de noviembre, en pleno auge del paro nacional, que todavía sigue en pie, se expidió un decreto con fuerza de ley de más de 150 artículos en el que se modifican trámites a distintos sectores. Uno de ellos es el agro, en donde se modifica la ley Sidres de manera muy grave porque se eliminan dos requisitos importantes para la aprobación. El estudio de títulos de los predios sobre los que se pretende crear esta figura y que los planes sobre los que se creen aseguren la seguridad alimentaria. Estos procesos son los que sumen al campo en la crisis que estamos viviendo. Por eso recuerdo, reitero y manifiesto que estas reformas que se adelantan y configuran el paquetazo del presidente de la República se tienen que revisar, se tienen que analizar, y si nosotros somos coherentes con las esperanzas que votaron nuestros electores en la campaña pasada, tenemos que ser críticos y analíticos de que no podemos contribuir a ahondar la crisis por la que pasa este gobierno, por la que pasa este país. Quiero rematar finalmente diciendo que este es uno de los países más desigual, con concentración extrema de la riqueza y una política fiscal inequitativa. Colombia es uno de los países con más desigualdad en el mundo y uno de los de mayor concentración de la riqueza en América Latina. Lo dice el índice de Gini, que es un indicador de la desigualdad. El patrimonio tanto de las personas jurídicas, empresas, como de las personas naturales se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en el año 2018 por personas jurídicas muestran que el déficit, que es decir, el más rico concentra el 95.4% de la riqueza de las personas jurídicas. Esto demuestra el grado de desigualdad. Esto demuestra que si no somos conscientes de revisar lo que está sucediendo en el país, la gente va a seguir movilizada. No le echen la culpa a los líderes, a los miembros del Comité Nacional de Paro. No le echen la culpa a las personas movilizadas. La culpa está en los malos gobiernos. La culpa está en la terquedad de creer que este país va bien. La culpa de que este país siga movilizado es porque nosotros, el gobierno, el Congreso, quienes definimos las políticas en el país y aprobamos actos legislativos regresivos para lo que la gente está planteando, es lo que sumirá a la Colombia en movilizaciones permanentes. No repriman a la movilización, porque es la voz del pueblo. No maten a la juventud por el hecho de salirse a movilizar.
no juzguen ni señalen a los líderes que se ponen al frente porque... Continúe, senador. Porque tratan de llevar a estos escenarios la voz de la inconformidad del pueblo colombiano. Si este gobierno no sabe escuchar para cambiar lo que está mal, el estado de cosas inconstitucionales, si nosotros como legisladores no somos consecuentes y coherentes de que el modelo de desarrollo económico global es la enfermedad que nos está matando, y si nosotros no somos capaces de proyectar, de debatir proyectos de ley para favorecer a la población colombiana, vamos a ver a una población movilizada, más de la que está ahorita, porque las regiones se están movilizando y están atentos a ver nosotros cómo vamos a votar una reforma tributaria o ley de crecimiento que fue un día por la Corte Constitucional y quieren revivir, y que significa un premio a los ricos y un exterminio para los pobres. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador.